Bienvenidos a todos y a todas. Buenas tardes. Gracias por estar en la charla de hoy, estar siendo con nosotros. Mi nombre es Rosa María, soy bióloga, entomóloga y soy de El Salvador. También formo parte del proyecto Bioma, una revista científica. Recuerden que también pueden enviar sus artículos, notas científicas, monografías, fotografías. La publicación en Bioma es gratuita, así como la descarga de la revista. Pueden descargar los números anteriores de la revista para poder leer, y si quieren someter sus escritos, son bienvenidos. El día de hoy voy a platicarles un poco sobre las moscas y los mosquitos, buenos o malos. Vamos a ver en la charla un poco sobre diversidad, ciclo de vida, hábitat y roles ecológicos. En sí, ¿por qué buenos o malos? Es una pregunta que me surgió a partir de ver un comentario en un grupo de entomología que decían, bueno, ¿y los mosquitos? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia de las moscas? ¿No? Cuando pienso en moscas y en mosquitos, pues solo se me vienen a la mente que las moscas son sucias, que ponen gusanos sobre mi comida o engusanan mis alimentos y crecen en la basura. O sea, las moscas vienen en la basura o están en la basura, son transmisoras de parásitos o de enfermedades. Y lo igual para mosquitos, pensamos en que, bueno, aquí viene y otra vez me vienen a picar y a zumbarme en el oído, y los asociamos más que todo con dengue, con zika, chikungunya, la malaria, la fiebre amarilla, pero realmente cuando vemos esto solo estamos viendo una parte, no estamos viendo todo el panorama, porque hay muchas especies. Por así decirlo, los que comúnmente vemos son las especies más populares, ya que estas tienen una importancia médica y las podemos ver continuamente en los programas de prevención, ya sea en dengue o cuando llegan a nuestras casas las moscas, y si no, también aquellas que solamente son de importancia agrícola o económica de alguna forma. La charla la voy a dividir en 3 segmentos. El primer segmento va a constar, voy a tratar algunas generalidades de las moscas y de los mosquitos, y al final de ese primer segmento vamos a hacer un espacio para leer sus preguntas o comentarios. No olviden en los comentarios dejarnos de dónde nos saludan, de dónde nos están sintonizando, de dónde nos están viendo, para poderlo tener presente. Al igual pueden hacernos saber sobre sus inquietudes. Bien, comenzando. En cuanto a las generalidades de díptera, etimológicamente, esto quiere decir cómo está conformada la palabra y qué significa. Entonces, esto viene del griego, que di significa dos y pterón significa ala. Entonces, tenemos que tiene dos alas. Esto hace referencia al par de alas completamente desarrolladas que poseen los dípteras. Tanto las moscas y los mosquitos pertenecen a este orden, y el otro par de alas está modificado en un par de estructuras que se llaman halterios. Son las que se están señalando con las flechitas azules. Esos son los llamados halterios. En el lado izquierdo de la imagen lo están viendo en una mosca, y en el lado derecho están viéndolo en un mosquito. Eso es un tipulide y el otro es un olide. Entonces, ahí pueden ver las estructuras a las que hacen referencia. Ven que las estructuras son similares tanto en moscas como a mosquitos. Son características propias del grupo. Las formas que vamos a encontrar son muy variables, y aunque no lo crean, los halterios sí les sirven de mucha utilidad a la mosca. De hecho, le dan la función de equilibrio. Por eso es que las moscas tienen esa habilidad de que van volando rápido y cambian de dirección con facilidad. Por eso nos cuesta mucho atraparlas o deshacernos de ellas. Bien, vamos a ver un poco sobre cómo están distribuidos. A nivel mundial, están distribuidos y están presentes en todos los continentes, con algunas pocas especies presentes en la Antártida, pero existen a nivel mundial 153,000 especies descritas. ¿Qué quiere decir con esto? Las especies descritas son aquellas de las que se han identificado ya, o sea, de las que se conocen, pero esto no quiere decir que sean las únicas que estén presentes en todo el mundo, sino que aún faltan muchas especies por describir y por colectar.
hay que hacer más esfuerzos de trabajo en estos grupos para poder conocer un poco más sobre las especies. Algunos expertos consideran que al hacer un mayor esfuerzo, pues el número podría llegar inclusive al millón de especies o un poco más. Esta es solo una ejemplificación para ejemplificarles que sí, las moscas están por todos lados, que algunos grupos, las familias, pueden estar en muchos continentes, pero no necesariamente las mismas especies. Vamos a compartirlas entre continentes. Hasta el momento no existe en cuanto a las regiones o a las regiones biogeográficas o a los continentes, no han hecho un análisis de comparación cuál es la más diversa, porque los datos que se cuentan hasta la fecha existen catálogos, inventarios, donde están las especies, pero son registros antiguos. Entonces, hacer inferencias y hacer estimaciones en base a esto nos daría cierto margen de error, porque es contrario a lo que se hace en el trópico, son muy pocos los estudios que se realizan. Mayormente se han realizado más trabajos en la región paleártica, en la región paleártica, y esa es la que cuenta con mayor cantidad de especies. Sin embargo, como les digo, ese es el lugar donde más se han realizado trabajos de registro, así como de biología y un poco de la ecología de las especies. Pero se considera que el trópico podría contar con una mayor cantidad de especies. Ahí ven sombreado en rojo la región paleártica, todo lo que abarca, y en morado está todo lo que es el neotrópico. Sin embargo, como vemos, es menor la cantidad de especies que vemos en el neotrópico debido a los pocos trabajos que se realizan sobre Diptera en general. No se cuentan con registros y algunos trabajos que se hacen no los publican, entonces hay como muy poca información incluso hasta sobre la biología y ecología de las especies. No se conoce dónde se desarrollan, qué hacen, y por eso es importante realizar estudios, considero que en nuestros países un poco más a nivel de diversidad porque son bastante bajos. Enfocarnos en una especie sin saber si está presente es bien difícil, aunque existen registros en otros países donde podemos hacer inferencias de que por la distribución que tengan o por los registros que ya se cuenten de información sobre la temperatura, los metros sobre el nivel del mar, que estas especies se han registrado, podríamos tener idea de que cuáles especies, estas más inferencias, podrían estar y podríamos dirigir un estudio hacia eso. A nivel mundial, las moscas pues, y los mosquitos, los dípteras, están organizados en 180 familias. De estas 180, hay 22 familias con las que se consideran las más grandes o con la mayor cantidad de especies descritas, ya que cuentan con más de 2.000 especies cada una. Esto de acuerdo a un autor, a uno de los autores. Estos han reconocido, estas 22 familias son, como les digo, las más abundantes. Aquí vamos a ver un poco, esto es a nivel de especies, se tienen el mayor registro de especies, ¿no? Entonces son las que más se han estudiado. Aquí vamos a ver que tanto en moscas como en mosquitos, vamos a ver que tienen diferentes formas, tamaños, y no son particularmente las que vemos de diario. El primero que estamos viendo es Tipulide. Posiblemente algunos ya lo hayan visto en sus casas. Son unos mosquitos como patones, son grandes, se ven como, si pudiéramos reflejarlo casi sería como una araña. El cuerpecito, las patas son enormes, realmente sobresalen bastante del cuerpo y son llamados mosquitos o zancudos gigantes. Estos de importancia médica no son, a pesar de su aspecto así tan grande, no, no son hematófagos, no se alimentan de la sangre de mamíferos. Sus larvas mayormente son acuáticas, se desarrollan en ambientes acuáticos, en ríos se les puede encontrar y en ríos, en lagos. Algunos otros que vamos a ir viendo, esto va a ser como las familias que vamos a ir viendo, no vamos a adentrar mucho en qué hace cada una, sino más bien en que conozcan un poco sobre las diferentes formas que tenemos y la diversidad que hay. Y estas son principalmente las familias que son un poco más abundantes.
Y también podemos ver que nosotros podríamos en un dado momento, en algún paseo cerca de nuestras casas o en el jardín de nuestra casa, poderlas haber visto si miramos con detalle, pues en las flores o ahí por la basura, donde dejamos la basura, también vamos a ver algunas. En el caso de taquínidae, les dicen moscas parasíticas porque estas parasitan otros insectos. Ellas ponen sus larvas en otros insectos y estas larvas ahí se desarrollan, pues ahí completan su ciclo de vida hasta que llegan al adulto. O sea, ellas prácticamente se comen al insecto sobre el que crecen. Entonces, luego tenemos Dolicopoide. Estas son moscas bastante pequeñitas. Son pequeñas en el sentido de que, bueno, las pueden ver a simple vista. Regularmente son un vuelo rápido, son como un verde metálico, son muy, muy bonitas, son un verde metalizado y tienen las patitas muy largas. Eh, Estos son depredadores, de hecho, ellas para alimentarse, los adultos, lo que hacen es como machacar al insecto, por así decirlo, es como, como machacarlo, pues. Entonces, para de luego succionarlo. Y tenemos del lado derecho los asílides, las moscas asesinas. Estas son completamente depredadoras, cazan otros insectos. Más adelante vamos a ver algunas fotos de ellas cazando otros insectos, se alimentan. Lo que hacen es chuparlos prácticamente como lo haría una chincha o un mosquito. O sea, ellas lo pican y succionan, le inyectan unos jugos que lo licúan por dentro del insecto y se lo comen así, como un licuado. Tenemos también quironómidos. Estos, bueno, yo no sé si han tenido la oportunidad de ver, parecen mosquitos como los zancudos que propiamente decimos, pero igual no se alimentan de sangre, entonces no representan un problema. Yo los he visto en mi casa, en las paredes, en ciertos momentos cuando va a empezar la época de lluvia, en grandes cantidades, son bastante diminutos. Cuando digo diminutos son, hagan de cuenta del tamaño de un grano de arroz, para que tengan idea. Y sus larvas mayormente son acuáticas, incluso en algunas ocasiones los he visto en la pila de mi casa, sí, en la pila de mi casa cuando han pasado algunos días, cuando el agua está limpia, pues, y todo, al pasar unos días forman como unos tubitos y ahí, pues ahí he visto un par. En el, Luego tenemos del lado derecho acecidomídeas, son mosquitas de las agallas. Esto le dicen agallas o cecidógenos porque forman como unas pelotitas en las plantas, como unas estructuras, como si viéramos unos frutitos deformes. Eh, y a veces son de diferentes colores. Entonces, esto es lo que hacen es, sí, crean como malformaciones en las plantas y esto les afecta para el desarrollo en sí de las plantas y también en el proceso de fotosíntesis. Estos son moscas pequeñitas, son bastante diminutas, a simple vista podría decirles que cuesta verlo, no se podrían diferenciar las estructuras. Estos generalmente son identificados a nivel, haciendo uso de un estereoscopio, un microscopio, y mayormente eso es lo que se tiene de información. En Ceratopogonidae, ahí tenemos algunos mosquitos que sí tienen importancia médica y otros que son de importancia en los cultivos de cacao. Hay una especie que es polinizadora de los cultivos de cacao, porque en cacao las florecitas son bien pequeñas. Entonces la polinización la cumplen estos insectos. Estos insectos hacen la función de polinizadores, porque ellos tienen la estructura que ellos tienen hace que la planta no se dañe. En un dado momento, sí se han reportado casos que sí pueden llegar a dañar cuando las poblaciones son muy grandes, o sea, que digamos que hay más insectos de los que deberían usualmente hacer, a ver si se están haciendo liberaciones o se están criando para hacer una polinización controlada, porque sí podrían dañar las florecitas y son bastante frágiles y se caen en el caso del cacao. Y sí hay insectos también de importancia médica, en el caso de Ceratopogonidae hay algunos que más que todo
En Europa sí tengo entendido, hay problemas con estos a nivel de enfermedades, pero en Centroamérica hasta la fecha no he leído al respecto sobre que estén registrados como importancia médica, o sea, estén afectando. Sí, sí se alimentan de sangre, estos sí son hematófagos. Han habido estudios en los que describen alimentándose de monos, porque hay muchas poblaciones en el dosel del bosque, eso quiere decir así como la parte de arriba, pues la copa de los árboles, ahí pues se alimentan de monos, de aves. Eh, Los siguientes que tenemos son múcide, la mosca de los establos, le dicen así porque mayormente se encuentran ahí en los establos, pues ahí, de ahí viene su nombre común. Esa es la mosca, ahí pertenece a la mosca que regularmente llega a la casa, que nosotros decimos que es la mosca doméstica, pero generalmente hay muchas más especies que comprenden múcide, no solamente mosca doméstica, y estas son las que llegan a la casa y pues andan por ahí terminan poniendo sus huevecillos ahí en la basura, en los desperdicios que tengamos de comida, o si no, incluso hasta en la comida. Pues ellas no tienen preferencia en cuanto a solamente lo que está descompuesto, sino también pueden dejar sus huevecillos en nuestros alimentos. Por eso es que hay que tener cuidado cuando uno deja destapadas las cosas por ahí. En el caso de Sírfide, que es la mosca que están viendo abajo, que es como amarilla con rayas negras, les dicen moscas de las flores. Estas moscas se mimetizan en algunos casos con avispas o abejitas y se ven, sí, como que fueran abejas o abejitas, pero son moscas y principalmente se alimentan de néctar o de polen en las flores. Los podemos ver, algunas veces he tenido la oportunidad de verlas en las flores del jardín, ahí sobrevolando y alimentándose. Estas no los van a picar, de hecho no van a llegar a la casa a ponerle los huevecillos en sus alimentos porque no se alimentan, no es ese tipo de alimento al que ellas se ven atraídas y no son los ambientes en los que ellas se van a desarrollar. Luego del lado derecho tenemos bombilide, esas son mosquitas, si se fijan parece como un abejorro, pero así son como peluditas, parecen peluchitos, parecen peluches. Estas no son tan común de ver en zonas urbanas, eso más que todo los he podido ver en bosques de altura, de digamos a los 1400 metros más o menos sobre el nivel del mar, y ahí los he observado. Son raras veces las que he podido apreciarlo, pero tienen un vuelo muy rápido y son igual polinizadores. Son considerados de gran importancia en los roles de polinización. Luego tenemos Tabánide. Tabánide es una mosca que realmente son bien particulares, porque las que sí son hematófagas, las que sí pueden picar, pues, que la gente a veces dice, es que me picó una mosca o me mordió, es porque ellas tienen unas estructuras en sus piezas bucales, le vamos a decir como la boca, pues. Entonces ellas tienen como una forma de cuchilla y lo que hacen es hacer como una cortada. Literal, cortan sobre la piel y ponen las labelas, que es una estructura como una esponja, y a través de eso succionan la sangre que está emanando de los capilares. Entonces, solamente de esas, solo las hembras son las que sí necesitan sangre para el desarrollo de los huevos, pero los machos los vamos a ver visitando florecitas. No necesitan sangre. El hecho de que sí molestan bastante a veces al ganado, y sí en algunos lugares donde las poblaciones son grandes, más que todo cuando son cerca de como de riachuelos, sí pueden provocar cierto malestar en la gente porque sí andan picando cada rato. Recuerden que necesitan sangre y es el equivalente de un mosquito, pero mucho más grande, ya versión mosca, ¿no? Tenemos a Trefritidae. Estos son moscas principalmente en frutos, que afectan frutos. Eso sí tienen problemas, hay muchas plagas de cultivo. De estos grupos son moscas muy vistosas en coloración, y eso que sobresale, que se ve como un tubo, es porque es una hembra y ese es su tubo para ovipositar los huevos. A través de esa estructura ponen los huevecillos. Eh,
Luego tenemos Drosophila de las moscas de vinagre. Drosophila en sí es icónica por Drosophila melanogaster. Esta mosca tiene mucha ayuda se desarrollaron muchas investigaciones haciendo uso a través de estas a nivel de genética. Pues la usaban mucho se usa todavía y la usaban mucho a nivel de genética para ensayos, porque su ciclo de vida es súper rápido y se pueden observar cambios a corto plazo. Para los que han visto en biología los ensayos, pues las mosquitas con la coloración de los ojos, y la coloración de los ojos era un gen recesivo o un gen dominante, pero no vamos a meter en genética. Entonces, sí es igual, algunas veces las habrán visto cuando la fruta está bien fermentada. Entonces sí van a ver ahí unas mosquitas súper chiquitas, pues son pequeñitas. Luego tenemos los culícides, que son zancudos o mosquitos. Eso ya es lo que comúnmente vemos en las casas, que andan por ahí picando. Ya la charla de ayer les comentaban un poco sobre los vectores de enfermedades y hablaron sobre específicamente culícides. Dentro de esos Aedes, aegypti. Luego tenemos simúlides. Estos también son de importancia médica, algunas especies, porque pican. Igual son hematófagos y sí son transmisores de enfermedades también. Les dicen moscas negras. Bueno, ya están viendo que realmente es porque la coloración, además de decirlo, son negritas. Y lo que vemos a la par de estos son las larvas, son los estados inmaduros, es cuando están pequeñas. Es una de las etapas. Entonces ahí están en la etapa de larva. Entonces, más que todo, esos insectos son mayormente acuáticos en su desarrollo de larva, pues. Pero ya el adulto sí lo podemos ver en las cercanías. Luego psicódide. En psicódides sí tenemos una especie de importancia médica, las Lutzomia, que las chitras, que lo que les comentaban ayer sobre, se me va el nombre de la enfermedad, pero en Honduras se da bastante esta enfermedad me voy a recordar, pero si no, vean la charla de ayer, ahí les explicaron más sobre lo de Lutzomia. Pero estos los hemos visto, se pueden ver comúnmente en el baño. La forma que está ahí sí se puede ver en el baño. No todos son hematófagos, de hecho las larvas se alimentan las larvas, no, ese es el adulto, pero las larvas se alimentan más que todo de materia orgánica, de materia orgánica, son saprófagas. Entonces, como tal, el adulto, hay unos que no se alimentan, tienen atrofiadas sus piezas bucales, o sea, no tienen cómo alimentarse, por lo cual igual no duran mucho tiempo. Luego tenemos clorópida, ahí sí hay algunas especies de importancia agrícola, y agromícide como tal, también tenemos especies de importancia agrícola. En la parte de arriba de agromícide podemos ver una forma de la hoja y se ven unas manchas blancas. Eso es donde la larva se ha alimentado. La larva vive como en ese tejido y lo que ella va haciendo es como raspando. Entonces la planta va perdiendo su capacidad de fotosíntesis porque todo ese espacio prácticamente está muerto. O sea, la larva se comió esa hoja y por eso es que se ve blanquecino. De hecho, cuando se ven transparentes o se ve como una telita. Bien, vamos a seguir. No sé si vamos a llegar hasta aquí con esta parte. No sé si tienen algunas preguntas o comentarios hasta el momento. Muchas gracias. Nos dicen de que desde Uruguay, Claudia Estrella Prieto, desde Uruguay, dice, excelente presentación. Felicitaciones al equipo por la iniciativa. Muchas gracias, Claudia, por estar ahí con nosotros sintonizándonos. No sé si tienen alguna pregunta o comentarios sobre lo que hemos visto hasta ahorita, antes de continuar con la siguiente parte. Me dicen por ahí que es lo de la leishmaniasis, por lo que les comentaba del insecto que ayer hablaron sobre esa especie que transmite la leishmaniasis. Para que sepan un poco más de eso, pues vayan al video del día de ayer, estaba bien interesante, pero a mí se me olvidó el nombre de la enfermedad. Dicen que hay una pregunta, a ver, ven. Dice Eduardo Arriaza Silésar, el género Tamanidea es la mosca que pone sus huevos en animales muertos. Fíjate que
con lo que me mencionas, eso es la primera vez que escucho en sí sobre ese género. No sé si nos podrías decir de dónde nos saludas, sobre ese género y en sí que ese tipo de hábito. Así que no podría decirte que sí realmente lo ponen realmente sobre animales muertos porque no tengo información al respecto sobre eso. Suena bastante interesante, pero es que yo hasta la fecha no he leído sobre, sobre eso. Nos preguntan, otra pregunta dice, Anthony Suárez Torres, se observa que cada mosquita es diferente de acuerdo a su nicho. ¿A qué se debe ese cambio de forma? Ok, bueno, cada mosquita es diferente. Bueno, hay varias cosas que influyen. Primero, tiene que ver la evolución. Algunos grupos son más primitivos y eso también tiene que ver con la forma y los ambientes donde se desarrollan. Recuerden que hay organismos, hay especies que necesitan estructuras especializadas para desarrollarse en un ambiente. ¿Por qué los cambios de forma? Porque al haber un espacio, recuerden que como son procesos evolutivos, con el tiempo necesitan, tienen que adaptarse. Entonces, ellos van a adaptar la forma y su estructura. A nivel morfológico es bien difícil que cambien de un momento para otro, pero sí puede suceder, dado que necesitan alimentarse. Recuérdense que el nicho es como el espacio. Entonces, si de repente está el espacio ahí, con el tiempo va a haber una especie que lo va a ocupar. Entonces, va a depender mucho de los ambientes en los cuales se desarrollen. Eh, en el caso de no todos son propiamente, la mayoría de las larvas, por ejemplo, de dípteras son propiamente acuáticas, casi todas, pero no todas tienen estructuras especializadas. Más adelante vamos a ver que algunas sí tienen unas estructuras diferentes que les ayudan a desarrollarse propiamente en ese ambiente, porque de no ser así, prácticamente no sobrevivirían. Entonces, de acuerdo también a la disponibilidad de alimento y el entorno en que se desarrollan, porque no vas a ver las mismas moscas en un ambiente donde no se dan las condiciones propicias. Por ejemplo, hay mosquitas, como les decía, el que parecía peluche, no se encuentra, no lo ves en zonas urbanas, mayormente lo vas a ver en bosques y es bien difícil de ver, no es tan común, pero hay otras que sí ya se han adaptado a los ambientes urbanos. De hecho, algunos mosquitos por producto de deforestación han dejado de alimentarse, por ejemplo, de los animales que estaban presentes en ese bosque, eh, y se han empezado a alimentar de humanos. Entonces es cuando ahí empezamos a tener problemas, ya como decir, ay, este mosquito es, es de importancia médica, ya nos empezó a afectar. Claro, ya no tiene la disponibilidad del alimento que tenía antes, pero sus estructuras que se adaptaban, sus estructuras adaptativas que hacían que él pudiera succionar sangre, alimentarse de sangre, igual puede alimentarse de la sangre de otros mamíferos. Y en este caso solo van sustituyendo, son más generalistas, son más abiertos, sustituyendo el hospedero del que se van alimentando. Peter Arevalo nos dice, ¿los psicódides transmiten enfermedades? Sí, como te decía, psicódides, no los que estás viendo ahí, no todos, hay algunas especies, pero te diría que la mayoría no. La mayoría que conforman esa familia no transmiten enfermedades. Hay algunas especies que sí. Las que vas a ver en tu casa por lo general no. Así que las has visto en el baño, pues no, no son problemas. También depende, hago la acotación de que depende de la zona en que vivas, porque si es zona que ya se ha determinado que hay presencia de especies que sí son consideradas de importancia médica, como en la charla de ayer hacían ver, en el caso de Lutzomia, que sí, esa sí transmite enfermedades, una enfermedad bien seria, entonces sí es de tener cuidado pues con los que andan, con los mosquitos que andan en la casa, pero por lo general en El Salvador no hay problema de que te preocupes con verlos y que todos los que veas de psicodi y de todos esos son malos, no es así. Son bien pocas las que sí transmiten enfermedades. Bien, vamos con ciclo de vida. En cuanto al ciclo de vida, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ciclo de vida comprende de cuando va de huevecillo a larva, de huevo, a larva, a pupa y finalmente el adulto.
Todo este proceso no pasa de un día para otro, o sea, cada especie va a tener un tiempo determinado en el que se van a desarrollar. Los dípteros presentan, cuando me refiero a díptera, me estoy refiriendo tanto a las moscas como a los mosquitos. ¿Ya? Presentan una metamorfosis completa a la que se le llama holometábola. Esta se compone de 4 etapas: huevo, larva, pupa y adulto. Entonces, la duración del ciclo de vida de cada especie es variable, y esto va a depender también de las condiciones ambientales. Cuando las condiciones ambientales no sean favorables, estos pueden acelerarse o retrasarse, dependiendo de la especie de mosca y de lo que, y como les digo, de las condiciones. En sí, la duración de la etapa de huevo es bastante corta, y por lo general no suele durar un poco más de una semana. En sí, la forma de las larvas, vamos a ir viendo cada una de las etapas del ciclo. Y en sí las larvas presentan formas muy variables de acuerdo a cada grupo. Y también pueden presentar algunas estructuras, como les comentaba, que son especializadas y que les ayudan a desarrollarse en un tipo de hábitat determinado, en agua, en frutos, en madera, en excremento, en la comida descompuesta, en animales muertos. Por lo general, la que solemos ver, las que algunos pues han podido ver, es los culícidos, los mosquitos, pues, que vemos en la pila. Si no lavamos la pila cada cierto tiempo y mantenemos ahí agua retenida, vamos a encontrar algunas larvas que andan por ahí, generalmente son de culícidos. Luego tenemos quironómides. Estos algunas veces los vamos a encontrar, tal vez los podamos apreciar en las pilas o en algún pocillo de agua que hayamos dejado por ahí, no le hayamos botado porque se nos haya olvidado. Sí, pueda que estén, depende de las localidades, pero generalmente son larvas acuáticas. Si se fijan, lo que tienen en común estas tres es que, si se fijan, la estructura que está señalando la flecha es que la cabeza se ve bien diferenciada. Pueden notar la forma y unos puntitos que vamos a denominarle ojos, pues, pero no son ojos verdaderos como tal. Entonces, si lo ven, se va a ver una estructura bien diferenciada. ¿Por qué les hago énfasis en esto? Porque al ver otras larvas van a ver que esto ya no es visible. Entonces, si se fijan en Culícide, que es el que está a la izquierda, tiene un sifón, que es una estructura que les ayuda a respirar, pues eso hace que la larva no se muera, no, ella necesita oxígeno, entonces necesita salir y respirar, pues sobre la película de agua que se forma encima. Si se han fijado, por eso siempre andan ahí en la superficie, y cuando uno llega a molestar, pues se mueven ahí. Igual vemos otras larvas de Stratiomide, Sírfide y Ceratopogonidae. Stratiomide todavía son grupos menos evolucionados, y se puede observar la parte más estrecha. Esa es la parte de la cabeza, y esos son, les vamos a decir pelos, pues, para que entiendan, pero son estructuras sensoriales, pero sí, les vamos a decir pelos. Entonces, si se fijan, todavía se ve una cabeza bien definida, y en el caso de Ceratopogonidae igual, que es la parte amarilla que se ve. Ya en Sírfide ya casi no se puede diferenciar bien la cabeza, aunque igual podemos ver una estructura que es cola de ratón. De hecho, le dicen cola de rata. A esas larvas sí las pueden ver, son acuáticas mayormente, no crean que se las van a encontrar ahí en su casa, sino más bien en ríos. Cuando se hacen colectas en ríos, que se ha trabajado con la parte de insectos que son acuáticos o macroinvertebrados acuáticos, se encuentran estas larvas. Generalmente viven en calidades de agua no tan buenas, con bastante materia orgánica en descomposición, y esa es una estructura que les ayuda para respirar. Entonces sí, son cola de rata, sí, literalmente parecen como un ratón, pero en versión larga. Ahora vamos con lo que ya nosotros le decimos moscas, y esto puede que sean los gusanos que más comúnmente han visto, aparte de los zancudos. Estos que han visto, estos que comúnmente vemos, son los que vemos a veces en la comida. Este tipo de larvas
ya parece más como lo que denominaríamos como gusano y le decimos que es un tipo de larva vermiforme. Entonces, estas larvas ya son las que de repente si dejamos algo mal tapado ya a las horas o con los días y no nos dimos cuenta, vamos a ver unos gusanitos, pero realmente no son gusanos. Si se fijan en estas, ya no es posible apreciar una cabeza bien definida, no se identifica cuál es la parte de la cabeza. Entonces, en estos, la parte más estrecha que ven que es una punta, que se ve como más oscura, incluso de color negrito, ahí es donde está ubicada lo que sería la cabeza. Ellos tienen unos ganchos mandibulares que lo que hacen es raspar, o sea, como desgarrar. Hagan de cuenta como unos colmillos, por así decirlo. De lo que andan haciendo es desgarrando. Esto ya lo vamos a ver más que todas moscas ya más evolucionadas. Las moscas que Musi, de California, de Taquini, de moscas que llegan a, que ya podemos ver en la casa y ese tipo de gusanos sí los vamos a poder apreciar. El número de los estadios larvales va a depender de cada grupo. En el caso de los menos evolucionados, dentro de esos están los zancudos. Vamos a ver que puede ser de 3 a 4 estadios. ¿A qué me refiero de 3 a 4 estadios? Si se fijan aquí en la imagen dice L1, L2 y L3. L1 es larva 1, larva 2 y larva 3. Entonces con eso me refiero al tiempo en el que estaban. Entonces el L1 es más pequeño y no ha desarrollado bien todas sus estructuras. El L2, para pasar a L2, ellos hacen como una muda. O sea, la capa, la piel, lo vamos a decir así, pues, la piel, el cuerpo que los está envolviendo lo mudan, pues, como las cigarras que dejan el pellejito, pues entonces eso, lo mudan y ahora ya pasan al siguiente estadio y así hasta llegar al último. Entonces, cuando me refiero que tienen 3 a 4 estadios, pues ahí tendríamos una larva 4 antes de llegar a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de pupa. En otros grupos que son un poco más evolucionados, que les dicen braquíceras inferiores, pero ese es un término técnico para referirnos a las moscas, antes de decirles moscas verdaderas. A las que les decimos moscas verdaderas son más aquellas como las que vimos que llegan a la casa. Estas otras moscas son como las que les mencioné, que hirieron que llegaban a las flores, unas mosquitas que parecían abejitas. Bueno, eso en algunos casos pueden variar entre 3 a 11 estadios. Y en el grupo más evolucionado, como estos que están viendo, por lo general tienen 3 estadios, aunque hay excepciones y pueden tener un cuarto estadio. Pero en este caso, la mayoría presentan 3. Y luego de finalizadas esta etapa, van a pasar a la etapa de pupa. Los dos tipos de pupas que vamos a observar en Diptera son la obtecta y la exarada. La obtecta, sí, esa es la que más comúnmente hemos visto en zancudos, lo que más podemos observar, así del diario. Entonces, eso es lo que tienen, si se fijan, parece a la parte donde está la cabeza y los apéndices los tiene pegados al cuerpo. Cuando digo apéndices se refiere a las patitas, a las antenas, a los apéndices bucales, la boca. Entonces, todas esas estructuras están pegadas al cuerpo. Y la exarada es un tipo de pupa que es de vida libre. En el sentido bueno, está libre, por así decirlo, no de vida libre, sino que está libre. Ella lo que tiene es que los apéndices no los tienen pegados al cuerpo, pero ¿por qué no lo vemos? Si solo vemos una capsulita, pues resulta que las moscas están protegidas por ese puparium y que es esa cubierta cafecita que vemos. Bueno, cuando está recién formada es bastante clara y conforme van pasando los días pues se va oscureciendo un poco más. Y dentro de esa capsulita es que está la pupa que está exarada. El tiempo que puede durar en pupa en esta etapa depende mucho de la especie y también de los factores ambientales. Temperatura, humedad, porque pueden pasar nada más unos días, un par de días antes de que salga el adulto o inclusive puede durar meses o hasta años. Si las condiciones no son favorables para la emergencia del adulto, pueden retrasarlo haciendo algo que se llama diapausa, o sea, se adormecen prácticamente hasta que las condiciones mejoren y entonces ya salen o si no pueden acelerarlo. Bueno, la última etapa es la de adulto y
Esta por lo general, esa es la de más corta duración. Ahí las moscas que están viendo son moscardones, hay gente que le dice moscarrones, son unas moscas verde azuladas, esas llegan a la basura comúnmente, más que todo se alimentan las vamos a ver en materia, en carne descompuesta, más que todo sí, en animales muertos, o sea, realmente carne podrida, ahí es cuando llegan en mayor cantidad. Estos son califóridos y si se fijan ahí, bueno, ya están los adultos ahí alimentándose, están alimentándose de agua azucarada en un algodón que está en una tapita amarilla y de agua en el algodón que está blanco. Eh, esta etapa es corta en el caso de los adultos y más que todo esto se enfocan en dispersarse y en reproducirse porque necesitan alimentos ricos en azúcar y en proteínas. Por eso es que, por eso es que algunas hembras necesitan, en el caso de las que son hematófagas, de las que chupan sangre, necesitan consumir sangre para poder madurar su huevo. Con lo del ciclo de vida llegaríamos hasta ahí. No sé si tienen preguntas al respecto antes de continuar con la última parte de la charla. Esas moscas que están observando ahí son parte de un experimento que hice hace como 3 años atrás y son califóridos. Entonces las tenía creando prácticamente en una cría de moscas para poder obtener sus larvas y evaluar el desarrollo. Vamos a ver si, voy a revisar si hay preguntas. Nos dicen, Rodolfo Walsh, muy buena presentación, viendo desde Guatemala. Saludos, muchas gracias por los comentarios. Mati Pry, saludos desde la Patagonia, Argentina, muchas gracias. Gracias por estar ahí pendiente y estar con nosotros compartiendo. Jessica Guardado nos pregunta, diferencia entre oruga, gusano y larva. Bueno, como tal, vamos a poner así, larva es el término técnico. Ya, el término técnico de larva es lo que aplicamos a insectos, ya sea en mariposas, en moscas, en escarabajos, en avispas, abejas. Entonces, ese es el término técnico, larva. Entonces, cuando decimos gusano, realmente a nivel técnico no se lo podríamos aplicar a los insectos porque los gusanos es un grupo aparte, no pertenecen a la clase insecta. Entonces, los gusanos ahí entran lo que las lombrices, ¿ya? Tienen otro tipo de estructuras. Entonces, como tal, nosotros en el común y en el diario la gente le dice gusano porque, claro, las larvas de moscas parecen gusanos, que es lo que vemos en las lombrices, que es lo que hemos visto. Entonces, claro, uno la ve y dice, pues el gusano, los gusanos de moscas. Pero lo correcto sería llamarles larvas. Ya ese es el término técnico. La parte de oruga sería más aplicado hacia la parte de Lepidoptera, pero esencialmente no lo ocupan más en un lenguaje refiriéndose a mariposas, a Lepidoptera, para lo de oruga, pero realmente no tiene mucha diferencia con larva, igual son larvas de mariposas. Ya es un lenguaje más que te refieras a ellos como orugas, como tales, pero larva sería el término técnico, no es incorrecto ocuparlo para referirte a una larva de mariposa, no sería incorrecto. Realmente ya es una cuestión de lenguaje y lo de gusano es por coloquial, como te digo, no es algo que técnicamente sea correcto usarlo en el caso de los insectos específicamente, sino que ya es algo por costumbre la gente le dice gusano, por lo que te digo de asociación. A veces la gente le dice oruga para diferenciar, pero no es tanto así como un tema. Por lo de, bueno, claro, en las mariposas sí van a ver que las larvas sí tienen patitas y en dípteras no poseen patas. Tienen unas estructuras que les dicen propatas, pero no son patas como tal. En cambio, en mariposas sí van a ver que sí tienen unas pequeñas patitas y sí están bien segmentadas. En díptera no, en díptera es como un tubito. Y más que todo se puede ver en
en los grupos menos evolucionados que tienen. Ya en las larvas de este tipo de mosca, sí no podemos ver, no tienen patas, carecen de patas, no tienen cabeza, una cabeza diferenciada. Entonces, en mariposas sí vemos que las orugas, pues sí vamos a ver una cabeza diferenciada. O sea, las estructuras del cuerpo sí son más evidentes la diferenciación. En díptera están estructuradas, igual tienen todas sus estructuras, pero cuesta un poco más diferenciarlas. Y a diferencia de las mariposas, no tienen patas. Sus larvas no tienen patas. Hábitat. Bien, en cuanto al hábitat, solo vamos a mencionar de forma general, porque lo habrán visto, hemos venido hablando a lo largo de la charla, los diversos, vimos que estaban distribuidos a nivel mundial, que había una gran diversidad de hábitats, pero la mayoría, como les comenté antes, se desarrollan en ambientes acuáticos. Los dípteros que viven en las plantas, algunos de los dípteros que se desarrollan en plantas, viven en algún tejido de estas, ya sea como minadores de hojas, como les mostraba en aquella parte donde se veía blanquecino, y agalladores, que son los que les comenté que hacían como unas pelotitas deformes, y están los barrenadores de madera. Más que todo porque se alimentan de madera en descomposición, no es que estén barrenando un árbol en piel, sino que es madera ya, un árbol muerto, pues, descompuesto. Vamos a ver que los hábitats que tienen disponibles, ambientes urbanos, por así decirlo, porque recuerden que ya las ciudades no podemos denominarlo como un bosque como tal, es un ambiente urbano, ya no son las condiciones naturales, porque vamos a ver que esos mosquitos van a desarrollarse si dejamos una macetera vacía, sin tierra o algún plato con agua. Conforme va pasando el tiempo van a ir colonizando algunos insectos esos ambientes. Vamos a encontrarlos en los bosques, en lagos, en ríos, en pozas temporales, en bromelias, porque estas plantas se fijan por su estructura, a veces almacenan agua y entonces en esas pequeñas pocitas de agua que se forman entre cada hoja, entre sus hojas, ahí vamos a encontrar algunos insectos. En playas también, en humedales, en hongos, se están desarrollando, también sus larvas ahí se están desarrollando y también alimentándose. También lo vamos a encontrar, como les decía, en árboles en descomposición o trozos de madera, en hojarasca, en animales vivos. Por eso es que están animales y animales en descomposición. Pero también los vamos a encontrar en animales vivos, ya vamos a ver más adelante cómo, y animales en descomposición. Prácticamente estamos hablando de cadáveres. En estiércol, algunas se desarrollan en estiércol o llegan a alimentarse y de los jugos, y luego vemos que en las zonas de cultivo, que es donde hay algunas especies que se han denominado como especies de importancia agrícola, frutal o incluso especies forestales, aunque la parte de forestal tampoco no hay muchas plagas, pero en el caso de frutales sí, en hortalizas y en granos básicos, también en granos almacenados. Entonces, están prácticamente en muchos ambientes. Cuanto a los roles ecológicos, ¿qué hacen? A ver, ¿qué hacen estas moscas? Ya escuchamos cómo viven, dónde están, cómo se producen. Ahora vamos con algunos roles ecológicos. ¿Qué hacen? Lo más conocido es hematófagos. Entonces venimos y decimos, chupan sangre. Bueno, sí. Aquí están algunos de los ejemplos de los que veníamos hablando: zancudos, culícidos, ceratopodónides y tabánides. Principalmente las hembras, porque son las que necesitan madurar sus huevos, necesitan sangre para madurar sus huevos, necesitan alimentarse. Y si se fijan, los tamaños son bastante pequeños. En los tres, solo en tabánides sí son un poquito más grandes que los mosquitos. Este grupo de hecho es el más conocido, o sea, qué hace, dónde vive, cómo se desarrolla, dado que ahí comprenden insectos de importancia médica y ya que se alimentan de la sangre de vertebrados, algunos de los cuales sí puede transmitir enfermedades a los humanos, ¿no? En este caso, los mosquitos lo que hacen es penetrar la piel con sus piezas bucales, que tienen una forma de estileto, pues, como si fuera una jeringa.
por así decirlo. En el caso de colitis y ceratopone. Entonces, ellos en la saliva tienen como un anticoagulante y cuando ellos están succionando la sangre, esta no se coagula durante ese proceso, así que ellos se pueden alimentar tranquilamente y uno tampoco no siente cuando lo están picando, sino que hasta que ya pasó después, que ya nos pica la ronchita, pues ahí donde nos dejó la picada. En el caso de Otavani, como les comentaba, lo que hace es un corte con las mandíbulas, prácticamente es cortar una herida y succionar la sangre. Vamos a encontrar también polinizadores. Los polinizadores, ahí tenemos sílfidos, que parecen abejitas por ahí volando, bombilide de nuevo, que parece peluche. Tenemos Ceratopogonide, que les decía que cumplen un rol muy importante en la parte de polinización en las plantaciones de cacao, y también los tabánides. Los machos visitan flores, estos no son hematófagos, entonces también los vamos a encontrar en florecitas, no todos van a andar queriendo ahí picar a la gente o los animales. También pican mucho a los caballos o a las vacas, les andan haciendo heridas. Cuando sus poblaciones son abundantes, sí les pueden causar daño porque son heridas que quedan expuestas. Son pequeñas laceraciones, pero al haber infestaciones grandes, pues sí puede haber un problema porque se pueden infectar, puede haber una infección o puede llegar incluso una segunda infección por otro insecto que llegue a colonizar ahí aprovechando la oportunidad. Seguimos con saprófagos. Cépside, estas son moscas que casi no se pueden observar en colectas dirigidas. Si uno ya los puede encontrar, son moscas pequeñas, están alimentándose ahí de algunas heces dispersas de ganado. Y vemos fóride, estas mosquitas sí es posible verlas. Estas llegan a veces a la carne cuando han dejado ahí que algo se está como medio descomponiendo. Hay algunos lugares en los que ellas sí andan y ponen su huevecillo. Y como son bien diminutos, no se ven. Entonces, a veces sí han reportado casos de miasis, pero en su mayoría, o sea, es como más un oportunismo. Pues. Pero cuando nos referimos en sí a saprófagos, porque no les hice la mención, es que se están alimentando de materia orgánica en descomposición. O sea, ahí prácticamente estamos hablando de plantas en descomposición, carne en descomposición, cuerpos de animales, estiércol, frutas también, frutas en descomposición, troncos podridos. Algunos de los adultos solamente llegan a alimentarse, otros colocan sus larvas y se desarrollan en ese mismo ambiente. Y en el caso de Stratiomide, que ven aquí en la parte inferior, una larva como negra, esa se desarrolla principalmente sobre excrementos, descomponen bastante bien los excrementos. En algunos casos en las letrinas van a poder, sí, las letrinas aboneras o la fosa, ¿está? Ahí suelen haber grandes poblaciones de Stratiomide. Estos no hacen miasis, no representan una amenaza para el humano realmente, son moscas benéficas. El que están viendo ahí es un ulídide, sus larvas se desarrollan también en materia orgánica en descomposición, y eso que ven así alargado es la cabeza. Esa es una especie muy particular, ese es un macho, la hembra no tiene la cabeza así tan alargada, pero sí presentan esa característica. Y del lado derecho vemos califóridos, que son los que llegan a la carne descompuesta y se utilizan incluso en investigaciones forenses. Seguimos viendo los saprófagos. En el caso de esta mosca en particular, esta se llama Pantoftalmide. En El Salvador no tengo información de que haya, pero sí se encuentra en Centroamérica, está en México y en Panamá. Y son moscas bastante grandes, llegan a medir hasta 4,5 centímetros y son bastante peculiares. Si se fijan, es como un moscón enorme. Tiene todas sus estructuras ya como una mosca propiamente y una mosca verdadera, lo que estamos acostumbrados, pero sí, son bastante grandes. Si se fijan con relación al tamaño de la hoja, es una mosca que a simple vista se observan bien todas sus estructuras. La larva de estos se desarrollan en troncos en descomposición, en materia orgánica en descomposición. Bien, con los fitófagos, ahí tenemos, la mayoría se alimentan sobre plantas, específicamente más que todo en su etapa de larvas. La mayor parte de estos suelen ser inofensivos.
pero aquí se encuentran los grupos de dípteras que son considerados serias plagas para los cultivos. En el caso de Tefritide, vemos una de las que es plaga de papaya, ahí está ovipositando, en la imagen que tienen a la izquierda, a la inferior, eso largo que se ve es el ovipositor, y eso que está dejando sus huevecillos ahí adentro es una papaya. Por eso blanco que sale es la leche que sale de la papaya, pues ahí esa papaya, ellas saben escoger el momento propicio para dejar sus larvas ahí y prácticamente ahí se desarrollan. Y ya el fruto ya se echó a perder, pues en el sentido de que ya eso ya representa pérdidas económicas para los que se dedican al cultivo de esta fruta. Y ahí podemos ver las diferentes formas que tienen todos esos tres son tefrítides, y ahí pueden tener idea en la imagen de arriba qué tan pequeños pueden llegar a ser. En el caso de Cecidomyide, que les comentaba que hacían como unas agallas y así como unas formas de pelotitas, son las que se observan en la imagen inferior. En una planta se ven unas pelotitas rojas, pues ahí están viviendo las larvas. Ahí se desarrollan y forman esas estructuras y ahí se están alimentando de la planta. Ahí en la parte de arriba, bueno, la siguiente imagen, ahí vemos el insecto, la forma del insecto y el tamaño. Y en la parte de arriba vemos uno de las agallas cortadas. Eso no es un fruto, es una agalla cortada, y ahí podemos ver las larvitas, como que se están desarrollando. Ahí se están alimentando, se desarrollan y luego sale el adulto. Y luego vemos algunos psicóides, porque sí, hay algunos que se alimentan de algas, raspan algas. Probablemente por eso los ven en los baños, porque pues por ahí a veces crecen así por la humedad, porque son muy atraídos a la humedad. Seguimos con la parte de micetófagos. Los micetófagos, ¿qué es lo que comen? O donde se desarrollan en hongos. Eso es lo que quiere decir. Estos se alimentan de hongos, tanto de los cuerpos fructíferos de los hongos como de las hifas. Con cuerpos fructíferos me refiero a que se han fijado que cuando sale el honguito que comúnmente dibujamos o vemos, que tienen así como una sombrillita y un bastoncito, pues ese es el cuerpo fructífero, pues. Pero el hongo está debajo, son las hifas. Es una estructura que no la vemos de forma superficial. Entonces, algunos de estos tienen las piezas bucales modificadas para poder alimentarse de los hongos que crecen sobre hojas, y se tiene la idea, pues se cree que también las esporas de los hongos podrían servir de alimento para algunos adultos. Estos que ven del lado izquierdo son micetofílides. Esos tienen sus piezas bucales atrofiadas, y algunos pues y no se alimentan para nada. Algunos fórides son las mismas mosquitas que veíamos antes, que pueden llegar a la carne descompuesta, que también son saprófagas. También pueden encontrarse algunas especies. Cuando les digo especies, imagínense que dentro de esa familia, así se llama la familia fóride, pero dentro de esa hay un montón de especies. Entonces cada una puede tener un rol diferente. Luego tenemos los depredadores. Los depredadores vamos a encontrar Dolichopodidae. ¿Se recuerdan aquellos que les decía que eran verde metálico y son pequeños y que aplastan como a su presa? Pues algo así, es como un martillo. Sus piezas bucales son como un martillo, las aplastan y luego las succionan. Tenemos asílidos, que el que tienen en el centro y los dos de la derecha son asílides. Estos son cazadores, son depredadores, y ahí pueden ver el tipo de presas de las que se están alimentando. No son presas tan pequeñas, incluso pueden ser hasta más grandes que ellos. Este comportamiento de depredación aquí mayormente les presento a adultos, porque conseguir fotos o mostrarles fotos de las larvas depredando es bien difícil, a veces por la falta de información y también por lograr captar esas imágenes de depredación cuando son larvas, porque las larvas también son depredadoras. También hay larvas que se alimentan de otros insectos. Luego vamos a ver carnívoros, por así, lo vamos a llamar carnívoros porque literal se están alimentando de carne, y son parásitos. Con parásitos me refiero, recuerden que un parásito no mata a su hospedero. ¿En qué sentido? O sea, el hospedero puede andar ahí con ese parásito encima
y siempre y cuando este no esté tan debilitado, pues no le va a provocar la muerte, simplemente la molestia de andar ahí. En este caso tenemos en la imagen de abajo que vemos, eso es un ratón que está parasitado por una larva, por la larva que están viendo allá donde está el cerillo. Esa larva del cerillo, pues, bueno, por la larva de esta mosca, pero háganse de cuenta que eso está metido ahí en el ratón. Eso realmente no lo va a matar, lo único que va a provocar es malestar. Es un malestar porque, claro, literalmente la larva se está comiendo la carne, o sea, les está abriendo un hoyo, les está comiendo la carne, pero el ambiente en que la larva se está desarrollando no permite la pudrición, o sea, no son heridas que se infecten como tal, o sea, no hay otros patógenos que los estén afectando, a menos que ustedes se rasquen y se metan, pero ella como tal mantiene su ambiente bastante limpio porque ella está viviendo ahí, entonces necesita su ambiente lo más limpio posible, aunque suene irónico, pero sí ella mantiene su ambiente limpio, se va a desarrollar y luego se va a ir, se va a convertir en pupa y luego se va a enterrar porque esas se tiran al suelo y luego se entierran y luego sale el adulto, que es el que están viendo ahí a la derecha, que es negrito a la par de la larva que se ve con el ratón, pues esa mosca es la que hace esa larva. Entonces ellas lo que hacen es parasitan. Pues. Entonces, si se fijan, son moscas pequeñas. El que tenemos arriba es la larva esa que tiene como unos ganchos, como que fueran colmillos, y luego tienen como espinitas. Bueno, esos ganchos, esa es Dermatobia hominis. Esa es es un problema en la población. Pues hay gente que sí ha tenido esa larva, incluso hay gente que ha escrito hasta blogs hablando de cómo la han criado, o sea, se la han dejado ahí para ver cómo crece y cómo se desarrolla, porque al quererla sacar, se pueden extraer, pero todos esos ganchitos que ustedes ven ahí, se les incrustan en la piel, o sea, hagan de cuenta y caso que, o sea, eso es la parte de los ganchitos de los que se ven como colmillos, es lo que les está haciendo el hoyo, pues es de lo que ella se está comiendo la piel. Entonces, todos esos ganchitos, cuando ustedes la quieren jalar, todo eso cafecito que ella tiene en el cuerpo, se incrusta en la piel para evitar que la saquen. Entonces, lo que más recomiendan es que le tapen ahí el hoyito. Si se lo detectan, le tapen el hoyito con vaselina, se dejen ahí y ella se va a morir porque no va a poder respirar. Entonces ya después se lo destapan y ya la van a sacar y como ella ya va a estar muerta ya no va a presentar oposición a salir y ya no le va a generar tanto daño, pero si la tratan de sacar a la fuerza ya va a enterrar esos ganchos y pues los va a hacer sangrar un poco. También se llama Cutrera lepívora y también lo que hace, la que está entre los dedos, esa lo que hace es en ratones, en conejos, más que todo. Vamos a ver otras. Estos también son parásitos. Estos son un serio problema para el ganado. Esa es Coclomia macellaria y la otra es omnívora y pertenecen a la misma familia. Estos son califóridos. Pero estos lo que hacen es que el problema es con las vacas es que cuando tienen o caballos o cabros, lo que sea, pero más que todo se ven ganado vacuno. Cuando tienen una herida, las vacas, estas llegan o depositan sus huevos. Entonces lo que van a publicar son a lo que se le denomina miasis. Van a ver un montón de larvas ahí metidas alimentándose y debilitan al animal porque se lo están comiendo vivo prácticamente. Entonces, como las poblaciones de estas son abundantes, no es que solamente una va a ovipositar, pueden ovipositar cientos de huevos y van a tener muchas larvas comiéndose la carne del ganado. Entonces, la que está a la derecha es una de las primeras que llegan a afectar el ganado cuando estos tienen laceraciones o heridas y ahí pueden llegar a ovipositar. Por eso es que tratan de curarlo en la medida de lo posible. Esta mosca ha sido erradicada hace años, fue un tremendo problema, pero se hicieron programas para erradicarlas porque estaban afectando seriamente al ganado. Y la segunda sí es una mosca, le dicen de hecho barrenador porque
literal está haciendo un hoyo en la piel. Y la otra, la que ven a la derecha, que es más verdecita, es la misma especie que está, es la misma especie en las dos fotos que están a la derecha, y esa es un segundo barrenador, esa llega en una segunda oleada, pues una especie secundaria. Luego tenemos, por último, los parasitoides. Los parasitoides, aquí sí cambia. ¿Por qué parasitoides? Es porque ya en sí el hospedero lo van a matar. O sea, ellos se van a desarrollar en él y van a provocar la muerte. Entonces, dentro de eso tenemos sarcofágides, pipuncúlides, son unas mosquitas así cabezonas. La cabeza se ve muchísimo más grande que el cuerpo. Y tenemos taquínides en su mayoría. Estos visitan flores, pero parasitan otros insectos. Entonces lo que hacen es que les ponen las larvas o los huevecillos a los insectos, y adentro se desarrolla la larva y se va comiendo el insecto poco a poco conforme él va creciendo. Luego, cuando empupa, ya sale una de estas moscas. Digamos, hay mariposas que a veces van a estar parasitadas, o ustedes les van a ver como unas cositas, unas pelotitas como blancas encima, o tubitos blancos, porque están parasitadas. O a veces se van poniendo de un color, porque las larvas de mariposa van cambiando conforme van ellas creciendo, pues van avanzando en su estadio. Pero hay veces que cambian a un color o se van debilitando, y es porque están parasitadas internamente, se las está comiendo otro insecto, y posiblemente salga una de estas moscas o alguna avispa, porque también hay algunos avispas que hacen eso, pero como no estamos enfocando en moscas, pues podría salir una de estas moscas. Hemos llegado a la parte final. No sé si tienen otras preguntas al respecto o comentarios. Gracias por haber estado pendientes y estarnos acompañando hasta este momento. Sé que la charla ha sido un poco larga, pero les agradezco mucho que hayan estado aquí con nosotros. No sé si tienen preguntas, comentarios, sugerencias al respecto. Igual recuerden que si quieren que se aborde un tema en concreto, pueden hacer incluso sugerencias sobre qué les gustaría ver o conocer, o qué dudas les quedaron, sobre qué quieren que se amplíen los temas. Hay otras charlas que se han tratado otros temas, pueden ver las charlas anteriores. El viernes estuvo Daniel Quirón comentándonos sobre mitos y leyendas sobre insectos. El día de ayer estuvieron hablando sobre vectores de enfermedades. Ahí no solo hablaron de mosquitos, sino también de chinches. Así que también pueden ir a verlo, también es interesante. Ok, bien, muchas gracias por su atención. Gracias a todos, sigan nuevamente, los invito a publicar. Hasta luego.